primero que todo, buenas tardes y Buenas bienvenida tardes a la Filmi. Oye, muchas gracias por estar aquí, amigas, amigos. Gracias por la Filmi, Kini. Un hotel de 5 estrellas sobre un cementerio, realidad de mono, la casa del poeta, ¿me falta uno? No, La Casa del Poeta es una antología que está bien buena. Sí. Tormenta de Tierra es el otro. Sí, el Tormenta de Tierra. Y un hotel de y 5 un estrellas hotel de sobre un 5, cementerio. Exactamente. Todo eso. Pero hace 2 años, 3 años presentamos Mi rostro es un mapa de mi cuerpo. Mi rostro es un mapa de mi cuerpo. Que está ahí en el stand de Sudacasa Ediciones. Sí, sí. Y esto no es Mi Berlín. rostro, ese poema, además la portada es muy potente porque es roja con Sí. negro, mezcla una cosa, pero llega Dugongo y rompe. Sí, bueno, para empezar, O sea, corté los títulos, ya no hago títulos largos. Sí, o sea, me sorprende muchísimo cómo hay cosas que cambian. No sé si es que si esto es madurez escritural, si es economía por la edad. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo llegas a Dugongo? ¿Cuánto tiempo duraste escribiendo esta maravilla? Yo empecé a escribir este libro exactamente, bueno, en 2018 yo hice el viaje, la misma ruta que aparece en el libro, es una ruta por el sureste asiático, atravesada por México y Barcelona. La ruta es real, la hice yo. Y me acuerdo perfectamente, o sea, yo escribo, cuando viajo escribo a mano. Entonces siempre voy cargando cuadernitos y voy haciendo anotaciones y tal. Entonces muchos de esos diarios de viaje que yo escribí estando pues en Tailandia, en Malasia y tal, son parte de este libro. Cuando yo estuve en una isla que se llama Penang, Sí. si lo leéis llegaréis a Sí. Penang, yo pensé, bueno, esto igual con una historia de ficción funciona más, ¿no? Si yo invento un personaje, si le meto algún drama, no un arco de personaje, o sea, si me voy a la narrativa de ficción pura y dura. Y entonces ahí nace esta idea de hacer un híbrido entre pues mis diarios de viaje, mis reflexiones de estando allí en un sitio, en repensar cómo habían sido los procesos de colonización y de descolonización de países como Malasia o Singapur, pensarlos en relación a América Latina, ¿no? Cómo había, si nos parecíamos o no nos parecíamos, o qué pasaba a nivel geopolítico y a nivel social con sitios que parecen tan distantes como el sureste asiático y América Latina, y todo eso atravesado por una historia del personaje principal, que es Lula, y Arnau, que es su pareja, que son estos dos personajes que van viajando y les pasan cosas. Empezamos con sueño 1, ahí es donde vives. Ajá. Y yo te pregunto, pero primero voy a leer. En mis sueños vivo en la última planta de un hotel acristalado. Mi familia me visita porque insisto en compartirles el paisaje. Una bahía turquesa de arena dorada y montañas que brotan del agua, pero ellos solo quieren ver la tele. Esto cuando empecé a leerlo, yo dije, wow, veo a España aquí. ¿Ah, sí? A las 4 de la tarde frente al Sálvame Deluxe. Ya, sí. Como sentada en su propia existencia, como sin motivación, sin fronteras, sin rumbo. Y otra parte de esta sociedad como tan despierta. Y yo decía, wow, esto me encanta. Y sigo leyendo. La playa se vacía de golpe, una nube ceniza se refleja en el agua, un perro negro le ladra, muchos detalles. Dugongo tiene muchísimos detalles. Además, haciendo un viaje por terrenos ajenos a Lula, en un descubrimiento, yo automáticamente me pregunté, el otro día te oí en Radio 3 hablando de la Filmi justamente, y yo te pregunto, ¿es tu viaje? ¿La ficción es tan ficción o este es tu viaje real? Ha sido un viaje, o sea, el viaje, insisto, es real, la ruta es real, los sitios que aparecen ahí son reales, es decir, si os vais un día por Malasia y Tailandia, podéis usar esto de guía, no uséis la Lonely Planet, podéis usar mejor Dugongo.
O sea que los sitios visitados son reales. Muchas de las personas que aparecen ahí son personas que conocí en el viaje. ¿Este era tu primer viaje? No, el segundo. Vale. Yo fui la primera vez en 2012 y volví en el 2018 por los mismos motivos por los que la protagonista vuelve. Es decir, yo me quedé sin trabajo en 2018, murió mi padre, me diagnosticaron una depresión como muy terrible que me mandó a la baja. Pedí la baja laboral. Alberto, que conoce, Valentina que está aquí, que trabajábamos juntas, Alberto, mi jefe, pocos jefes como Alberto, me dijo, ve y pide la baja porque eres un bulto, no puedes trabajar y necesitas curarte eso. Entonces al final la empresa cerró y yo me quedé en el paro y yo quería volver al sureste asiático antes de morir, que no es spoiler, el libro prácticamente empieza así. Porque me parecía que en esta como búsqueda constante del hogar que tenemos los migrantes, o sea, que siempre estamos como con un pie allá, por más que logres y te compres una casa, que ahora es imposible, ¿no? Pero que llegas a comprar una casa en Barcelona, yo vivo 20 años aquí, es como que no terminas nunca, ¿no? De sentir una ciudad como tu hogar cuando migras. Hasta que haces las paces y dices, bueno, tengo 3, 4, 20 hogares o no, o soy mi hogar, ¿no? Entonces, claro, está mezclada la ficción y la realidad, porque sí que el punto de partida es el mismo, luego a Lula le pasan cosas que a mí no me han pasado, ¿no? Sí, me encanta esa destreza que tienes, pero no vamos a hacer mucho spoiler porque esta gente tiene que comprar este libro. Por favor. Y en el segundo capítulo entramos con Barcelona, cartografía del regreso, y narra exactamente eso que tú me acabas de decir cuando yo te pregunté si era tu primera vez. Yo quería regresar al sureste asiático antes de morir. Me aferré a la brújula de ese deseo como el héroe que se ata a un mástil para resistir el canto de las sirenas. Dejé que me guiara un solo objetivo, recuperar la perplejidad de aquella primera vez en 2012. Me causa mucha curiosidad porque narras aquí la muerte de tu padre y puedo sentir a lo que yo llamo una pequeña autopsia editorial, cómo tú estabas queriendo latir desde otras posturas, como Lula quería latir desde otras posturas después de un dolor muy profundo, y esa palabra perplejidad, como buscar la sorpresa, sí. Como buscar, ¿cómo se encuentran tú y Lula en esa intersección de la búsqueda? Yo creo que hay una parte de buscar sentir algo, que no sea dolor. No sé si habéis pasado a alguien, podrá saberlo, o sea, no tienes que haberlo vivido para empatizar, pero hay no sé si os ha pasado, igual hablo por mí. Llega un momento cuando a mí en mi depresión me pasaba que hay veces que sentía todo a la vez y hay veces que ya no sentía nada. Entonces era muy abrumador. Y yo creo que parte del querer irme, porque es como una huida hacia adelante que al final, spoiler, esto sí es spoiler, no resuelven, huir hacia adelante no resuelve nada, amigas, hay que enfrentar el drama propio. A veces uno no quiere, pero le toca enfrentarlo porque la vida es así. Pero en esa huida había una parte como de buscar y perspectiva, ¿no? Y buscarse a uno mismo. Michel Onfray, voy a citar un nombre blanco, perdóname, pero está bueno su libro Teoría del viaje, y Michel Onfray, que es un libro pequeñito, pero si os gusta pensar el viaje y pensarnos como viajeras, más allá del turismo, no el turismo, sino pensarnos en el desplazamiento, ese libro es muy bonito. Y Michel Onfray habla de que realmente cuando uno viaja, lo que se está buscando es a uno mismo, ¿no? Entonces, cuando yo creo que hay esa conciencia, al menos de mi parte, y creo que en Lula la hay, como de estoy buscándome en un paisaje desconocido, lo que es muy bestia, porque al final rompe con toda esa idea de viajar para la sorpresa, ¿no? Es como muy contradictorio. Yo quiero recuperar una perplejidad, que la perplejidad y el asombro suelen venir de lo desconocido, pero ella quiere encontrarlo en lo conocido. Y me sirve mucho, digamos, a nivel narrativo y a nivel de vida, el sureste asiático, porque tengo la teoría, y eso es algo que le he trasladado a la protagonista, de que son dos regiones del mundo que nos hemos mutuamente exotizado porque nos hemos conocido por el filtro de la mirada blanca europea colonialista. Países como Malasia, Singapur, Indonesia, Laos, todos han sido excolonias, salvo Tailandia, que es muy bestia, que nunca ha sido colonizado, es de los pocos países que nunca han sido colonizados.
pero todos han sido excolonias ya sea de Gran Bretaña, de Francia y en primera instancia de Portugal también y Holanda, que han estado por allá. Entonces, claro, al final a nosotros nos cuentan que si existe este Oriente, a Oriente le cuentan que existimos nosotros, y luego cuando tú estás ahí, mi primer contacto con el sureste asiático fue una amiga colombiana que me dijo, si tú vas un día a Bangkok, te va a ser súper fácil porque vas a sentir que estás como en Ciudad de México, porque yo cuando fui, me decía ella, yo pensaba que estaba en Bogotá. Y le decía, pero ¿cómo es posible? Bangkok y Bogotá, hermanos separados al nacer. Y me decía, sí, sí, sí. Y claro, a mí eso me flipaba mucho, ¿no? Yo por eso quise ir la primera vez y por eso quise volver la segunda vez, porque me parecía que había que deshacernos de ciertos códigos de la historia para entendernos más allá de una historia oficial. Y terminando ese segundo capítulo dices que a veces para ir al sur hay que transitar el norte. Ajá. Ahí entonces me encontraba como cuando empecé a leerlo me encontré como, si el norte fuera al sur, ¿no? Como Ricardo Arjona. Ricardo Arjona, ¿no? Ese gran filósofo y poeta. Sí, si el norte fuera al sur. Y llego a ese tercer capítulo que Barcelona, Londres, Kuala Lumpur. Ajá. Y entras en detalle cuando observas un chico que va como esquivando, Lula. Ajá. Yo digo tú porque no sé, me parece que eres tú. Y entonces Lula va esquivando, en medio de esa perplejidad en la que va buscando, en medio de ese viaje tan largo, Barcelona, Londres, Kuala Lumpur, que está por enfrentar. Ella dice, en la cola de espera para subir al avión rumbo a Kuala Lumpur, mi mirada se cruza con la de un chico que va esquivando maletas. Él me devuelve el desparpajo de su juventud. Tanto detalle. Ya. O sea, siento que hay mucho detalle aquí. Bueno, escribir poesía es una cosa, vienes de otro libro que es más poético, más prosaico también, y entonces te encuentras en los detalles. ¿Cómo encaraste los detalles? ¿Cómo significaste los detalles? ¿Cómo decidiste qué ibas a detallar y qué no dentro de Dugongo? Hay un montón de trabajo ahí, sí, yo creo que de artesanal y de oficio. Fue como muy, o sea, una vez que yo sabía dónde empezaba y dónde terminaba, empecé como a trazar la historia. Y mira, aprovecho que Gabriela Wiener acaba de llegar para hacerle la pelota. No, señora editora. Es mi señora editora que metió una caña tremenda, porque yo cuando he escrito narrativa, lo que hago es intentar, es como voy buscando el final, ¿no? Para saber por dónde tienen que ir los personajes y hasta dónde tienen que llegar, para saber, una vez que sé cómo termina, volver atrás y que todo cuadre. Eso es como mi estrategia. En las escuelas de escritura dicen que no hagas esto, que primero hagas una escaleta y un mapa. Yo no, yo tiro escribiendo, porque ahí descubro lo que le va a pasar. Pero a diferencia de cuando digo voy a escribir un poema, me pasa al revés. Yo la poesía la meto después, porque como voy tan desbocada con qué le pasa después, y entonces, o sea, yo pongo, se puso triste, lloró, punto. Claro, luego ya puedes decir las lágrimas brillaban. El poético viene después, ¿no? En caso de la narrativa me viene después por una cuestión también de yo no vivo de escribir, ojalá. Entonces tengo que economizar mi tiempo y tengo que buscarme estrategias para poder avanzar en el poco tiempo que tengo para escribir, y un poco me ha servido. Igual no es la mejor estrategia porque me tardé muchos años en escribir esto. Empecé en 2018 y se ha publicado en 2026. Y aquí se pone la cosa al final de este capítulo, política. No seré más que una tercermundista que viaja por el mundo, y empieza Kuala Lumpur, y me gusta mucho el título. Qué vergüenza que yo con tanto punto de libro haya tenido que arrancar una cajita para meterle punto de libro esto aquí. Me están viendo y dirán que esta señora... Dice, el olor de la distancia, Kuala Lumpur. Y dices que Kuala Lumpur es una ciudad incrustada en una selva. Y eso me encantó. Kuala Lumpur es una selva a la que le han insertado una ciudad. Eso es tan bonito. Sí. ¿Qué pasa con Lula allí? Cuéntalo tú, para yo hablar menos. Kuala Lumpur es una selva a la que han insertado una ciudad. Y yo creo que esto pasa con muchas ciudades del sur global. Igual seguramente las ciudades de Europa eran bosques a los que le insertaron ciudades, pero hace mucho tiempo de eso ya no lo vemos.
Y lo lindo de una ciudad como Kuala Lumpur y de una ciudad como Guadalajara, o sea, imagínate con la diferencia que hay de kilómetros y temperaturas, hablo de Guadalajara, México, a mí me gusta mucho esto, que la hierba y las plantas rompan el asfalto. Me gusta mucho, me parece bellísimo que no haya manera de tapizar la ferocidad del verde en ciudades como Kuala Lumpur, como Bangkok, como Ciudad de México. No, tú puedes tapizar y volver a poner planito y las raíces rompen todo. Entonces yo crecí en ciudades enormes, o sea, Guadalajara es una ciudad enorme, somos como, bueno, ya no soy, pero son unos entre 6 y 9, considerando el área, 9 millones de personas en una sola ciudad, y ni siquiera es la más grande de México, y tú caminas por las aceras y vas haciendo como parkour. No vas ahí y te haces un esguince cruzando una rama, porque una raíz es enorme. Y ese verde, y el verde es una cosa que transita toda la novela. Me gusta aquí, algo te sí, voy a interrumpir, sí, porque sí. hablabas ahora de Guadalajara, y aquí dices algo que me encanta mucho, y sigo pensando en ti y no en Lula. O sea, yo estaba leyendo, y yo, porque dices, su estructura me recuerda a la segunda planta del periférico del DF. Se parece. Esa cinta gris flotante erigida como una solución forzada al caos vial. ¿Es la México de Lula o la México de Ana? No, es el México de México, o sea, es el México solito, autónomo, que va por libre, creciendo como se le da la gana y como bien pueden hacerlo las buenas gentes de Ciudad de México. Y bueno, yo fui leyendo, hasta que llegué a el título más bonito para mí de a este capítulo. ¿Cuál es? Melaca, banda sonora con plumas. Y 3 de la mañana y yo, wow, los pajaritos. Ajá. La música está muy presente dentro de la obra de Ubongo. Y sí, yo que voy con música por la vida. Pero hay esa parte, y os lo cuento un poco lo de la banda sonora con los pajaritos. En Guadalajara había una avenida, la avenida López Mateos, que atravesaba toda la ciudad, llena de árboles, llena. Y al atardecer, los pájaros iban ahí a dormir. Y era, o sea, no podías hablar con tus colegas, pues, tenías que gritar porque los pájaros, si os ha tocado alguna vez un atardecer, Sí. pero tremendo, muy ruidoso. Y yo crecí porque vivíamos muy por allí, entonces crecí con eso. Entonces, claro, cuando la ciudad pues se deja vencer por el automóvil, tuvieron que hacer túneles y puentes y tapizaron todo aquello, tiraron los árboles. Y no hay más pajaritos. Entonces, es un sonido, ay, me da como ternura. Es un sonido que yo echo mucho de menos. Sí, y en Melaca, de repente, al atardecer, así, que era muy loco porque es un poco la hora a la que suenan los cantos de las mezquitas, porque es una ciudad, Malasia es un país musulmán, y a tal hora del día, mezquita. Y suena el cántico y todo el altavoz y tal. Entonces era como una mezcla muy heavy de, vuelvo, ¿no? Al paisaje reconocido, pero al paisaje desconocido, es sonoro, ¿no? Y es esta perplejidad de, wow, estoy con un sonido que me lleva muy a la infancia, pero luego está el canto de la mezquita que desconozco totalmente, y una iglesia ahí de la época de la colonia, porque Melaca es una ciudad que fue colonia portuguesa, con lo cual tiene como estas estructuras que reconocemos mucho, ¿no? de las colonias ibéricas. Tienes iglesias y fuertes de la colonia portuguesa y de repente está todo sucediendo a la vez. Es tan raro todo, pero a la vez tan familiar. Y no sé, para mí ha sido una gran experiencia y yo creo que un poco escribir este libro ha sido como parte del decir, no somos tan diferentes nadie. O sea, ¿por qué no nos llevamos mejor entre los mundos? ¿Por qué no dejamos por qué no tendemos un puente más directo, ¿no? Y justo la crítica de, a veces para ir al sur hay que ir por el norte. Claro, yo para llegar al sureste asiático he tenido que pasar por Europa. ¿Por qué? ¿Por qué no hablamos más? Y un poco de ahí viene igual un poco la necesidad ya vital de contar mi viaje. ¿Pudiste haber escrito o cartografiado la existencia de Lula desde un lugar distinto, pero retomo la esencia política
y la identidad migrante de Lula, que es muy fuerte y muy potente, y ese reivindicar no pertenecer en busca de esa perplejidad de la que hablamos. ¿Tú en qué punto estás de tu vida ahora mismo? Yo. Sí. ¿Qué pregunta es esa? ¿En qué punto estoy de...? Sí. Estoy en la perplejidad ahora con esta pregunta. Que yo tenga la capacidad de perplejizarla. Estoy sin palabras, güey. Perplejízame. No sé, estoy bien perdida, güey. Yo estoy perdida. Sí, no digo más porque es que ahí estoy. Lula estuvo muy perdida. Lula estaba bien perdida. Estaba más perdida que el hijo del Inver, decimos en mi país. Sí. ¿Tú te has sentido así? Sí. Yo no te conozco mucho, así, o sea, mucho de que no nos sentamos a beber unas birras, ni a... ¿Por qué no? Hacemos esto. Porque nos consume el capitalismo. Sí, güey, es verdad. Y nosotras vamos escribiendo cuando podemos y la precariedad aquí... Sí. Hija de puta, anda, así está. Es verdad. Como en ese viaje, pero pensando constantemente en esa agonía y en esa existencia tan dolorosa, los duelos, la economía, la burocracia, como dice aquí atrás. ¿Lloraste escribiendo esta obra? Sí, pero yo lloro mucho. No sé si es señal. ¿Y cómo llega tu editora Gabriela Winer a ti? Gaby, ¿quieres venir a contar cómo llega? Jefa, venga, ¿no? Usted que es la que posa con Petro, venga. Me tiene alebrestado Barcelona. Vamos a ir a tomar unas birras con la Sheinbaum y con Petro. ¿Cómo llega Gabriela Winer a tu vida? A la vida de Dugón. Tengo que decir que llegó primero su marido a mi vida que ella misma. Uy. Oh. ¿Cómo fue? No sé decirte. Ven a decirme cómo Yo fui a tocar la puerta de Esto No Es Berlín Ediciones hace como 500 años. Cuando Esto No Es Berlín Ediciones estaba en Barcelona. A mí me faltan 499 porque yo llevo tocando la puerta a esta señora hace un año, o sea que voy tarde. Vas tarde. No sé si llego. Vas tarde. Yo me iba a las fiestas de Esto No Es Berlín aquí en Barcelona, o sea, hace muchos años, pero no me hacían caso nunca hasta que un día les envié un manuscrito y me hicieron caso. Entonces, Jaime editó Mi Rostro, es un mapa de mi cuerpo. Jaime. Y entonces un día me dice Jaime, yo ya sabía que era tu marido, Gaby. Ya lo sabía, porque lo sabe todo exacto, lo has puesto en todos tus libros, güey. En todos tus libros dice eso. Ella sí no usa seudónimos, ella se pone ahí. Ella pone el cuerpo. Y entonces me dice Jaime, oye, ¿qué si le digo a Gaby si presenta tu libro en Madrid? Porque Gaby es muy famosa. Y yo, pues genial, mejor que yo. Y yo sí, genial, perfecto. Entonces así nos conocimos, llegué a su casa, yo llevaba una botella de mezcal, ella sacó la del vino, nos emborrachamos y yo me iba a tomar iba a hacer una entrevista, me acuerdo, iba a hacer una entrevista en Radio 3, entonces yo iba muy nerviosa porque me iban a mandar un coche y todo. Y yo, Gaby, yo no puedo leer mucho y tal, y me dijo, ¿todavía eres de esas escritoras que se toman en serio sus carreras literarias? Y yo dije, pues sí. Y me fui borracha a hacer la entrevista y salió bien. Yo que no bebo, ¿cómo emborracho esta tía? Yo Ya. no bebo para que me diga que sí. Ya, pues ni vas a empezar a Yo, tener... joder. Oye. Y entonces, bueno, todo esto derivó en... luego fui residente en Sudacasa. Maravilloso. Creo que fui la primera residente en Sudacasa, estuve ahí un mes. Trabajando este libro, cuando este libro no era esto, era… ¿Ya sabías que se iba a llamar? No sabía ni qué iba a ser. Siempre ponemos nombres y vamos titulando y cambiamos. ¿Te pasa así? ¿Tenía un nombre antes de Dugombo esta obra? Tuvo como 3 nombres, pero era para las becas que pedía que no me daban. Entonces, como le tienes que poner un nombre por huevos, pues le ponía un nombre. Pero yo el nombre los pongo al final. ¿Cómo llegas a Dugombo? Porque me encontré al bichito, o sea, el dugongo es este animal del que ven la cola, que güey, hoy me enteré Sirena. que hay como no sé cuántos miles de dugongos atrapados en el estrecho de Hormuz, que como está bloqueado por la guerra, hay ballenas y hay muchos dugongos. El dugongo es una especie en peligro de extinción,
Mira, me da como mucha ternura. Llora, llora. Y no, me hace reír. Yo con los animales, güey, es que los seres humanos no, pero los animales me hacen llorar mucho. Y bueno, y entonces este animal, cuando lleguen al capítulo Dugongo, sabrán por qué se titula así, porque está explicado ahí. No les voy a decir por qué, para que le lean. El spoiler, no, necesitamos que compren sí, los libros. Pero es este animalito. Y la metáfora, a ti que te gustan mucho las metáforas, o sea, la Lula es muy Dugongo, ahí lo dejo. Sí. Y, bueno, y esto sí te puedo contar. Esto es muy bueno, es que es una anécdota muy buena y sale en el libro. Sí, dale, que a mí hoy se me atravesó Colón también, porque yo estaba pensando el descubrimiento de América y era el descubrimiento de Europa, yo pensando ya en Colón, sí. Es que, ahí les va, el dugongo es una especie de manatí, ¿vale? Entonces anda por ahí feliz en los mares. El que hay en el Pacífico suele ser el que tiene la cola redonda. Este es el que está en las costas más de Asia, el que tiene la cola que le dicen de sirena. Pero en los tiempos de Cristóbal Colón pues había de todos por todos lados, ahora están en peligro de extinción. Entonces, en su bitácora de uno de sus viajes a América, Cristóbal Colón escribe que han encontrado sirenas. Le escribe, creo que es una carta a la reina, hemos encontrado sirenas y no son tan hermosas como nos habían contado porque tienen cara de hombre. Y era un dugongo. Oye, Cristóbal, ni Colón, ni carajo. O sea, Colón dando… Cristóbal carajo, le dice mi abuela. Cristóbal Colón errando como siempre. O sea, no solo erró en a dónde llegó, erró también en las sirenas. O sea, ¿y qué se le dio a ese hombre por decir que eran sirenas? Bueno, por la cola, porque vio la cola. Estaba tan falto de amor ese pobre hombre, Cristóbal carajo. A mí hay algo que me gusta mucho de ti cuando escribes, Ale, es que tú eres capaz de potenciar y atraparla en una retahíla de cosas. Tú extiendes, así como dices, lloró, punto, para después desarrollarlo. Tu obra se ensancha muchísimo. ¿Llegas a perderte en ella antes de concluirla mucho? Sí, mi Gaby sabe lo perdida que andaba. Sí. Y es que esto ahora es una novela, pero esto fue nada, o sea, esto fue el volcado de mis diarios de viaje, fue mis reflexiones sobre la colonización, fue mi historia personal con mi duelo, fue la historia de Lula, porque además está la historia de Lula, no con su familia y todos los dramas que tiene, porque lleva la historia con su familia a distancia a pesar de que está en el viaje. O sea, eran como muchos libros en uno que yo intenté juntar y una vez que los junté, o sea, yo había escrito 200 páginas y iban, o sea, me faltaban varios capítulos, o sea, no había terminado todavía. Cuando buenamente Gabriela Wiener me dijo, mira, esto no es nada, toma decisiones, o haces un libro de crónicas, o haces un ensayo, o haces una novela, o haces tus diarios, decide qué vas a hacer con ello. Y yo sí que siempre lo pensé, y por eso Lula existe, porque pensé que algo tan personal como es la migración, y como es el desplazamiento, y es el conocimiento del otro, y el desconocimiento de ese otro, desde la alteridad, es una cuestión de amor personal. Entonces pensaba que una novela iba mejor que no yo ponerme a citar fuentes en un ensayo académico o hacer periodismo y tal. Pensé, vamos a ir a la base que son los sentimientos y qué mejor que la literatura y la narrativa y la prosa y la poesía para hablar de emociones. Entonces ahí es donde entra toda la parte que yo sí te cuento Malasia, te cuento la migración, te cuento la colonización, pero sobre todo estamos hablando de emociones humanas. Una denunciación muy poderoso. Y ahora que dices, bueno, fueron muchos diarios de viaje, no lo sabía hasta ahora que lo has comentado, porque la editora ha tenido una destreza muy potente para coger ese Frankenstein, por decirlo de alguna manera, y juntarlo y vestirlo de traje y corbata, perfumarlo y que salga y que nadie se dé cuenta, porque hay un hilo allí conductor. Lula es capaz de atrapar, y tú eres yo, mujer negra,
soy capaz de encontrarme en Lula muchísimas veces. Muchas gracias. En muchísimos lugares. Y cuando llego a la banda sonora con plumas, yo me acuerdo de San Andrés automáticamente y de eso que está pasando, que mi mamá dice, ya como no hay cocos, los pajaritos no llegan ni cantan por la mañana, ¿sabe? Entonces es algo que me hace sentir, y yo quiero saber en esa línea, ¿no?, de haber emparejado, alineado y balanceado esta obra, porque yo tengo ganas de volvérmela, de hecho que se la quiero regalar a mi hija para que ella la lea, porque yo quiero que mi hija tenga la necesidad de algún día de encontrarse perpleja ante un mundo que no conoce, pero que ella está descubriendo, ella está haciendo el viaje de bajada, ¿no? Porque ella ha tenido una madre que es activista y que no le ha permitido idealizar Europa, y está por aquí en estos días de vacaciones. Pero hay algo que me interesa saber. ¿Cuál es el capítulo de esta obra que más te gustó escribir o que más te costó ensamblar? Wow. Ya sabes que mis preguntas son así. Esta es bien difícil. Yo creo que lo que más me costó fue, más que un capítulo, fue el balance. Es que soy Libra, entonces el equilibrio se nos da muy mal. A mí me gusta mucho, yo me pierdo en la documentación porque me gusta mucho la historia y me gusta mucho la reflexión y los ensayos, y entonces me iba mucho hacia allá y perdía la historia de Lula y de Pato y de todos los personajes, a veces la perdía por el camino. Entonces, más que un capítulo en particular, fue hacer un trabajo como de química, de estar con ¿no? Le meto más aquí, le quito acá al tubito, entonces balancear todos los tubitos para que no fuera más ensayo que novela, para que no fuera más periodismo que ficción, y ese trabajo como de nivelar y de hilar todo, porque yo no quería que la gente le pasara cuando la leyera que dijera, esto es historia de Singapur, me lo salto porque me la suda Singapur. No, yo quería que todo estuviera hilado. O que la gente dijera, ¡ay, qué interesante la colonización portuguesa en Malasia! Pero lo de Lula me da igual, ¿no? Entonces, yo quería que no tuvieras oportunidad de saltarte nada. Y lo logras, y además tú no dejas tú no dejas que desde este lugar enunciado, migrante y racializado, se desprenda de esa conciencia crítica, ¿no? Y yo llego a la página 173, entonces ya estamos en medio de viaje, Taná, Rata, Georgetown, Penang. O sea, la colonización ahí presente, ¿no? Aguas. El monzón ha aterrizado oficialmente en la costa este de Malasia. La mitad de la península se suma en la hibernación. El espectáculo natural debe continuar, pero sin público. El gobierno advierte, no hay paso, aguas, riesgo de deslave. Los operadores turísticos se enfadan. Sus bolsillos no están llenos, no están lo llenos que esperaban. Venden sin autorización lo que pueden antes de que el monzón termine de asentarse en el territorio. Encontrar tanta belleza dentro de la primera parte de este párrafo me encanta, porque yo soy del Caribe, ¿no? Y es muy seco ahora con el cambio climático, y ya en el Caribe cuando llueve no llueve sino que llega el monzón. Y yo me veía ahí como en la terraza de mi mamá viendo la laguna cómo crece, pero que nunca se lleva la casa por delante, y los cocodrilos en su salsa, ¿no? Wow. Entonces, esa experiencia de Lula, ¿también viviste tú en algún momento la experiencia del monzón estando allí? ¿O esa ya es totalmente ficcionada? Y si la viviste, ¿cómo viviste ese llover y llover y llover? Mientras Lula también estaba lloviendo por dentro. ¿Esa hibernación de la que ella habla ahí también te ha habitado a ti en algún momento? Sí, yo vengo de una ciudad en la que llueve mucho, pero mucho. O sea, en Guadalajara, y eso en lugar de secarse, se ha intensificado la lluvia. Como Galicia, ¿no? Llueve mucho. Llueve, pero violento, no sé en Galicia, pero llueve porque son los huracanes que llegan en el verano. Entonces, aunque Guadalajara es interior, la cola de huracán alcanza a entrar en tierra y llueve a lo mejor por semanas, pero que los árboles se doblan, o sea, es tormenta eléctrica, se va la luz por semanas, o sea, es como muy violento. Entonces, la lluvia es algo que yo llevo como mucho conmigo, o sea, estas lluvias, aquí no hay esas lluvias. Y lo que me pasaba y lo que le pasa a Lula en Malasia, porque coincide esta época, es la preparación para el monzón. Entonces, lo que está haciendo ella durante todo el viaje
es huir del monzón. Porque lo que pasa en la costa, bueno, cuando yo estuve, que fue octubre, noviembre, en la costa, la costa este de Malasia, llega el monzón por este lado, entonces todo cierra. Entonces lo que pasa es que van cerrando los sitios, los parques naturales, las islas, se abandonan porque va a llegar el monzón y a saber qué pasa. Entonces desalojan islas enteras. Entonces lo que me pasaba a mí, pero que coincide, es tener que estar huyéndole al monzón. Puedes ir para allá, pues no puedes ir para allá. Y luego vivir esa parte como un país que intenta vivir del turismo también, porque Malasia vive mucho del petróleo y del aceite. Y de ser un basurero tecnológico también, porque reciben mucha basura de Europa. Pero este rollo con los turistas de, sí, yo te meto al parque, no sé qué, te cobra. Allí, sí. Y mucho turismo interno también. Malasia tiene mucho turismo interno. Yo creo que es un país que no está, a diferencia de Tailandia, y esto ya es una valoración personal, que está totalmente turistificado. Malasia no, y creo que hay un tema de islamofobia detrás. O sea, el hecho de que sea un país musulmán, es multiétnico, multicultural, multirracial, multirreligioso y tolerante y maravilloso, pero el gobierno es musulmán. Y yo creo que hay un prejuicio ahí, que mira, no se gentrifica tan rápido, ventajas de, si le pongo una anteja, pero creo que es un país desconocido desde el prejuicio. Entonces hay mucho turismo interno en realidad. ¿Cómo ha sido trabajar con la Miss Winner? Miss Winner. Usted le dicen Winner, porque yo soy angloparlante, entonces yo Miss Winner. Gaby, ¿cómo ha sido? Pues ha sido muy intenso. Nos encerramos un día, 24 horas, en Sudacasa, a fumar mucho. Yo creo que nunca he fumado tanto como ese día. Y a revisar hasta las comas. O sea, fue muy intenso. Ese vuelta y vuelta. Sí, ¿no? y fue bien bonito. No sé cuál fue tu experiencia, nunca hemos hablado de esto. ¿Cómo ha sido tu experiencia, señora editora? No, bueno, súper interesante. Y bueno, por alusiones, de hecho, quería decir que en realidad yo sabía que de ahí iba a salir un libro híbrido, porque, o sea, como llámele Frankenstein o lo que sea, pero es un tipo de literatura que a mí me fascina y que además que está en el centro del tipo de escritura que tienen los libros de Yegua de Troya, que es especialmente valorados por eso, ¿no? Entonces, Du Gongo iba hacia esa construcción siempre dislocada, ¿no? Descentrada, y eso era muy interesante. Sí es verdad que lo que cuenta Ale, ¿no? que hubo que trabajar, ¿no? La dosificación de cada cosa, como ella lo ha planteado, pero el libro es un dugongo, ¿no? Es una vaca marina, o sea, es una criatura y una especie que no es obviamente, ¿no? Perteneciente a algún lugar, ¿no? Sino que es sorprendente la manera en que transita territorios y va creando, ¿no? esa diversidad por ahí por donde va, ¿no? Y rompiendo la norma y rompiendo precisamente esos compartimentos estancos de los que hablabas en la literatura, ese tipo de animal que ha confundido a Colón, eres tú también, ¿no? Y como escritoras migrantes traemos esto, ¿no? Y que es una manera de ser prófugas también, de estar siempre escapando y no dejándonos generizar y catalogar. Y creo que esto es parte de la identidad de las escrituras migrantes, de lo que estamos tratando de hacer. Me encanta mucho la valentía de Gabriela Winner de sacar adelante este proyecto, pero yo quiero decir, yo voy a leer esto que yo escribí esta madrugada a las 4, porque yo tengo un compromiso y tenía que hacerlo. No lo hice con GPT, gracias a Dios, el GPT no es mi amigo. Gerardo Prieto Tomás. Hablar de Dugongo de Ale Oseguera es entrar en un territorio donde la palabra no se limita a decir, porque respira, se hunde y emerge como un animal antiguo que conoce las profundidades antes que la superficie porque se encuentra cómoda allí.
Si lo intento decir a la manera mía, tan caribeña, puedo decirles que la vaina no está fácil, que no es una lectura cómoda. Es una lectura que te observa mientras tú crees que la estás leyendo. Dugongo no avanza, se va deslizando, y en ese deslizamiento hay algo muy orgánico que se parece a lo poco que conozco de Ale Oseguera y a la valentía de su editora Winner, casi húmeda, casi estéril, casi llanto, casi risa, como si cada página estuviera escrita desde una memoria que no pertenece del todo a lo humano. La prosa de Ale Oseguera no busca impresionar, busca quedarse, y lo logra. Se adhiere a la piel de mí, por ejemplo, a la mía, y a la que se parece a mí creo que también, porque lo he ido comentando, y cuando lo hablo me dicen, me gustaría leerla. Hay una insistencia silenciosa en Ale Oseguera y en Dugongo, que yo no sé si se transmuta, se copia, se refleja, yo no sé si al final se hace espejo. Hay una cualidad muy particular y es que este texto no explica, se insinúa como ella. Y en esa insinuación construye una atmósfera donde lo íntimo y lo extraño conviven sin pedirle permiso a nada ni a nadie, como ese Dugongo. No hay una urgencia narrativa, pero sí una tensión constante, como si ella estuviera en búsqueda de algo, como si algo estuviera a punto de revelarse y decidiera no hacerlo nunca del todo. Los personajes, más que personajes, son presencias que se sienten, que parecen tu familia, tu hermano, tu prima, tu tía, tu tío. Y en eso está esa incomodidad de la que hablaba al principio, pero también me ha seducido, porque Oseguera parece confiar en algo que muchas autoras olvidan, y es que el lector no necesita respuestas, necesita una experiencia. Leer Dugongo para mí ha sido sumergirme sin un mapa, sin certezas de nada, pero sí en busca de la dirección que me llevara a buscarla a ella para poderme encontrarla, para poderme encontrar más clara, más emocional, más despierta en medio de este insomnio que me abraza hacia adentro, hacia ese lugar donde lo bello y lo inquietante dejan de ser opuestos. Y cuando yo terminé de leer esta novela no hubo cierre, porque el eco de Dugongo se quedó en mí, ese eco que es lento, que sigue persistente, como el movimiento de algo enorme bajo las aguas de esta negra piel. Gracias, Ale, y yo lo recomiendo, tienen que leerlo porque no es igual. Huyan del monzón de la literatura hegemónica y lean a autoras migrantes que están siendo potencia en estos momentos y están narrando el mundo y nos están sacando de estos lugares tan cómodos en los que nos encontramos. Ya, por favor, dejemos a Borges descansar en paz. Dejemos ya a esta gente morirse, a Neruda. Dios mío, bendito, ya está bien, ya está bien. Vamos a leer a las yeguas de Troya. ¿Por qué tienen que leerte, Oseguera? Para ver y entender y entenderse a uno mismo y ver el mundo desde las otras perspectivas. Dugongo de Ale Oseguera, gracias. Gracias.